Bueno, queridos amigos, otro capítulo más. ¿Os acordáis que ayer terminamos en la parte 2 de las atmósferas masivas y que en este nuevo capítulo íbamos a hablar de los cuerpos menores y el espacio interplanetario, entre los que englobamos varios puntos, desde los cinturones de asteroides, el polvo interplanetario, en fin, todas las cosas que nos quedan por ver en este último bloque. Voy a intentar que sea el último para que no sea muy denso, porque hay más materia de la que os quiero comentar y bueno, pues básicamente para que a rasgos y en líneas generales haya quedado un poquito delimitado el esquema de todo lo que es el cosmos y las partes que lo componen. Así que dentro vídeo, comenzamos. Los cuerpos menores y el espacio interplanetario. A medida que nos alejamos del Sol, dejamos atrás los cuerpos masivos, lo que se pierde en tamaño. Sin embargo, se gana en variedad. Planetas enanos, cometas y asteroides, solos o agrupados en anillos o nubes, que surcan el espacio cada vez más vacío. El cometa Hale-Bopp es uno de los más conocidos también, y lo podemos ver aquí en esta fotografía. Bueno, comenzamos por el cinturón de asteroides. La mayor parte de los asteroides del sistema solar se concentran en un anillo situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Efectivamente, es ese espacio que hay entre los dos planetas, que como veis siempre hay como una densa capa de rocas flotando, y se puede observar simplemente las imágenes que nos llegan desde los telescopios. Lo pueblan desde simples motas de polvo a planetas enanos como Ceres. Ceres es un planetita enano que se ha descubierto muy recientemente en comparación con otros. En su origen, el cinturón de asteroides solo era una región más del planetesimal en el que el disco protoplanetario estaba incluido. En circunstancias normales, estos habrían chocado entre sí y formado protoplanetas. Sin embargo, la influencia gravitatoria del cercano Júpiter aceleró sus órbitas, de modo que las colisiones se tornaron más violentas y los planetesimales se rompieron. Algunos de estos objetos permanecieron en la misma órbita y otros cayeron hacia otros planetas interiores, en forma de lluvias masivas de asteroides. La mayoría, sin embargo, acabaron empujados hacia órbitas muy excéntricas, por lo que el cinturón quedó reducido a un 4% de la masa lunar. Los tipos de asteroides según su estructura que podríamos encontrar en este cinturón, pues tenemos los rocosos compactos, que están compuestos por una masa homogénea de roca o por rocas y polvo densamente compactados. Tenemos también la aglomeración de peñascos, que en este caso son varias rocas pequeñas que están débilmente unidas unas con otras por polvo compactado. Tenemos además flotilla de rocas, formada por un grupo de rocas en equilibrio gravitatorio. Las 2/3 partes de este asteroide son espacio vacío. Y luego tenemos el núcleo sólido, que son los asteroides de este tipo, que están formados por un fragmento rocoso central que está rodeado además por un halo de polvo. Además, los asteroides están en sincronía. ¿Esto qué significa? Que los asteroides se concentran en el cinturón, pero también en 5 puntos de la órbita de Júpiter, donde hay un equilibrio del potencial gravitatorio, lo que permite la acumulación de objetos. Son los llamados puntos de Lagrange, que van de la L1 al L5. Y tienen nombres como Hilda, troyanos o griegos. En ellos, la gravedad de Júpiter se compensa con la del Sol, de forma que los asteroides giran en sincronía con el planeta, lo que podéis ver aquí en este esquemita, efectivamente. Las rocas en el espacio, a un lado y de la otra fila de asteroides, se encuentran las dos de mayor tamaño, que se llaman Vesta, que está a la izquierda, y Ceres a la derecha. Ambos concentran el 40% de la masa total del cinturón. La densidad real del anillo de asteroides es mucho menor
de la que se representa aquí. Pero bueno, para que tengáis así un poquito idea, como podéis ver en este esquema, así se encontraría delimitado. Estos asteroides, por supuesto, tenemos que hablar también de los meteoritos. La mayoría de los cuerpos que atraviesan la atmósfera terrestre se desintegran, pero los fragmentos incandescentes y los objetos con masa suficiente para penetrar por completo en esta atmósfera impactan contra la superficie a velocidades vertiginosas. Esto es lo que llamamos meteoritos, ¿vale? Los meteoroides son cuerpos de un tamaño inferior a los asteroides, pero mayor que el polvo interestelar. Su longitud oscila entre los 100 y 50 metros. En su mayor parte se desintegran al poco de entrar, como hemos dicho, en la superficie terrestre a una velocidad de hasta unos 20 km por hora y dejan tras sí unos restos llamados meteoritos, de los que aproximadamente el 99,8% provienen del cinturón principal de asteroides. La mayoría de los meteoritos son rocosos y presentan una estructura granulada, lo que indica que se formaron por la acreción. ¿Os acordáis que dijimos que, por ejemplo, cuando se formó la Tierra, la gravedad del Sol, la Luna y la roca con la que se iba a formar la Tierra formó un cinturón de acreción? Pues ese cinturón de acreción era solidificación de hidrógeno, que luego con el tiempo se transformó en meteoritos y estos caían a la Tierra. Esto es por poneros un ejemplo de cómo, veáis, estos meteoritos llevan material y sedimentos y componentes químicos que han hecho posibilitado la vida en la Tierra y se han formado por el fenómeno de acreción, que son estos cinturones de polvo que están flotando alrededor del planeta o protoplaneta. Otros se desprendieron de los protoplanetas tras un impacto y una parte mínima proceden de la Luna o Marte. Estos modestos pedazos constituyen los únicos materiales planetarios extraterrestres que han llegado hasta nosotros. Los tipos del meteorito, pues el 94% de los meteoritos que encontramos, que son rocosos, se clasifican como lititas, o sea, piedra, y se subdividen en condritas el 86%, en acondritas el 8% y las sideritas el 5%, que son metálicas, y las litosideritas, que son un 1%, que combinan ambas naturalezas, ¿vale? Lo que es la roca y los metales. Lo veis en este gráfico, ¿vale? El color azul sería el más común y los colores azul pálido o verdecito agua, como lo queráis llamarlo, y el color así como magenta es el resto de composición. Meteoroides, meteoros y meteoritos. El meteoroide es un fragmento rocoso, metálico o metálico, es que puede ser de las dos formas, que se desprende de un cometa, asteroide, satélite o planeta antes de entrar en contacto con la atmósfera. Una vez que entra en la atmósfera se transforma en una bola de fuego que se llama meteoro. El trazo luminoso de un meteoroide al entrar en la atmósfera y sobrecalentarse por la fricción produce un brillo que supera al de un planeta y se llaman bolas de fuego. Los más brillantes, que son además estallan en el aire y les llaman bólidos. Se transforman como una explosión de color rojo. Y luego el meteorito finalmente es el cuerpo con masa suficiente para atravesar la atmósfera, que cae por completo e impacta sobre la superficie. Es decir, empieza siendo un meteoroide, entra en contacto con la atmósfera, se transforma en meteoro, que es la bola de fuego, después esa bola de fuego se transforma en bólido y después ese bólido se transforma en meteorito, que es la roca que cae a la Tierra. El bólido más famoso que conocemos, pues es el que podéis ver en la fotografía, el bólido de Chelyabinsk, que cayó en una zona de los Montes Urales
y que tenía entre 17 y 20 metros de ancho y atravesó la atmósfera el 15 de febrero de 2013 a una velocidad de 19 kilómetros por hora y explotó a unos 30 kilómetros de altura. Durante el proceso generó una luminosidad mayor que la del Sol. Efectivamente, aquí hay una imagen registrada y efectivamente la luminosidad es tanto más como la del Sol. Después se puede ver aquí en otra fase de meteorito, que es un fragmento de 650 kilos que perforó el hielo del lago Chebarku, también en los montes Urales. Y después, originado en el cinturón de asteroides, el meteorito que resultó ser una condrita procedente del cinturón principal de asteroides, que es este pedazo de roca que podéis ver aquí en este museo. La gran lluvia de las gamínidas, que son lluvias de meteoros o lluvia de estrellas, son consecuencia de restos espaciales de cometas o asteroides que resultan visibles cada pocos segundos o minutos en las mismas fechas. En diciembre es el turno de las gamínidas. Pues efectivamente en diciembre se pueden ver las lluvias de gamínidas. Luego están las Perseidas, acordaros, que esas creo que suelen ser entre primavera y verano, pero bueno, eso no me hagáis mucho caso porque eso tengo que mirarlo. Evidentemente, cuando hablamos de que hay cuerpos flotando alrededor de la atmósfera o de la Tierra, hay un riesgo de impacto contra la Tierra bastante grande, por no hablar ya contra otros planetas, que es lo que os decía, las proporciones cataclíticas que pueden tener en función del tamaño, la fuerza de gravedad y la velocidad que lleven de impacto, ¿no? Y por no hablar de los componentes que tienen. Hay miles de cuerpos menores del sistema solar que orbitan alrededor de la Tierra y amenazan con precipitarse contra ella. Los grandes asteroides pueden ocasionar cráteres, incluso cataclismos, pero su frecuencia de impacto es bajísima. La superficie de la Tierra se halla en constante renovación, por lo que apenas presenta cráteres por el impacto de asteroides. Sin embargo, existe un dato de que no debe pasarse por alto, ya que se ha contabilizado más de 40 cráteres cuyo diámetro supera los 20 kilómetros, lo que revela la colisión de cuerpos de diámetro iguales o superiores a 1 kilómetro. Una colisión tal liberaría energía equivalente a la de un terremoto de 9,4 grados en la escala de Richter, además de arrojar 10 elevado a 13 toneladas de material a la atmósfera. De hecho, entre los miles de asteroides detectados cerca de nuestro planeta por los programas de localización de seguimiento Catalina Sky y Survey en Linear, hay unos 1.400 asteroides catalogados como potencialmente peligrosos. Por ejemplo, el de 1950, DA, que mide casi 1 kilómetro de diámetro y podría alcanzar la Tierra en marzo de 2880. Probablemente, obviamente, en nuestra generación nosotros no lo veremos, pero 8 siglos después, pensar que tan solo hace 8 siglos estuvieron los musulmanes en la península ibérica, o sea, relativamente, históricamente tampoco hace tanto, pues podría pasar que en 2880, para las generaciones venideras, si sigue habiendo humanidad, pues esto representase un gran riesgo y un riesgo tremendo. En un plazo de millones de años, no obstante, las colisiones de esta magnitud suceden más o menos cada millón de años. Además, los asteroides suelen interactuar con otros cuerpos y modificar sus órbitas. En el caso de que midan 5 kilómetros, el plazo característico se amplía a cada 10 millones de años. Imaginaros un asteroide que tenga 5 kilómetros. Eso podría ser, pues, mortal para la Tierra de necesidad, para toda la Tierra. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque de hecho la caída de un meteorito fue la que extinguió las especies de los dinosaurios, ¿vale? O sea, que esto que no se nos olvide. El fin de los dinosaurios, aquí lo vemos en este esquema, fue debido a un impacto enorme de asteroide, que es la hipótesis principal para explicar la extinción masiva del Cretácico terciario, que arrastró con ella a los dinosaurios por el efecto invernadero que produjo. Esto se estima incluso que el cataclismo generó el tercer cráter más grande del mundo, el de Chicxulub,
no me sale la palabra, Chicxulub, y una estructura subterránea en la península del Yucatán de 180 kilómetros de diámetro. La clave reside en la elevada concentración de iridio. Este iridio fue lo que produjo el efecto invernadero y que fue lo que extinguió a los animales. Entonces, básicamente, hay que tenerlo en cuenta por las peligrosidades. Las órbitas peligrosas, se les llama así, en este esquema que podéis ver de este fondito azul, con varias líneas de órbitas, en las que se ve Júpiter, Marte, Venus, Mercurio y la Tierra, ¿vale? Esta recreación artística, en esta se delimitan los asteroides potencialmente peligrosos conocidos, es decir, aquellos que superan los 140 metros de tamaño y se acercan en su trayectoria a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra. Es decir, todo lo que esté inferior a 7,5 millones de kilómetros de la Tierra y superen 140 metros de diámetro son potencialmente peligrosos para la Tierra por el impacto y porque además nuestra fuerza de gravedad es tal, no es tan grande como la fuerza de gravedad del Sol o de la Luna, pero sí lo suficiente como para que pueda destrozar la Tierra y el planeta entero. Además de esto, tenemos que hablar de otro componente, que es el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. A raíz del descubrimiento de Plutón, que hemos hablado de Plutón, se especuló sobre la existencia de dos regiones más allá de la órbita de Neptuno, de donde procederían los cometas. Una sería semejante al cinturón de asteroides y la otra tendría la forma de una nube gigantesca que envolvería todo el sistema solar. Fijaros qué pedazo de nube para envolver todo nuestro sistema solar, una pasada. La hipótesis sobre la forma del sistema solar va más allá de Neptuno y partieron de la necesidad de explicar el origen de los cometas. El cinturón de Kuiper se postuló como el criadero de los cometas más próximos y su existencia, confirmada en 1992, se extiende desde la órbita de Neptuno a unas 30 unidades astronómicas del Sol, hasta cerca más o menos de unas 50 unidades astronómicas. Está poblado de cuerpos mayores como Plutón, Umea, Makemake y cuerpos menores irregulares. Su masa total se estima que supera entre 20 y 200 veces la del cinturón de asteroides. Por su parte, la nube de Oort sería en los orígenes de los cometas más lejanos. Su existencia resulta puramente especulativa, dada su extrema lejanía. Se trataría de una región esférica que podría albergar entre 1 y 100 billones de cuerpos. Su masa total es unas 5 veces mayor que la terrestre y su límite exterior se situaría a más de un año luz del Sol y a un cuarto de distancia de la estrella más cercana, próxima, Centauri. Efectivamente, se queda en tono especulativo porque obviamente nuestros telescopios no llegan más allá y probablemente, como decimos, que la expansión de el cosmos sigue su camino, pues se van alejando, pero eso no significa que no existan. Por eso se especula siempre y siempre hay que tener esa hipótesis presente, porque podría haber un descuadre, una desregularización en las propiedades del cosmos y que estos cuerpos pudieran acercarse. Nunca se sabe por qué, porque ya se sabe, o sea, en el cosmos todo es posible. Aquí podéis ver los varios esquemas de todo lo que se sabe de los cinturones de cuerpos asteroides, que podéis ver así, y se ve básicamente cómo estaría delimitado. Aparte de esto, importantísimo, los planetas enanos, de los que poco hemos hablado. Hemos hablado de los grandes planetas, los rocosos y los gaseosos, pero ahora hay que ver también los planetitas enanos, que nadie habla de ellos. Bueno, pues bajo esta distinción se incluyen los cuerpos de considerable tamaño que no obstante carecen de dominancia orbital y que caracteriza a los planetas de pleno derecho. Plutón
Este es uno de ellos, identificado mediante fotografías en 1930, fue el 9º planeta del Sistema Solar hasta 2006, cuando fue degradado a planeta enano. Su masa solo equivale a un 5% de la de Mercurio. Dista del Sol unas 39 unidades astronómicas y rota junto a su satélite mayor, Caronte. Se estima que tiene un denso núcleo rocoso rodeado de un manto de agua y sus llanuras y atmósfera están presentes y compuestas de nitrógeno, metano y carbono, absolutamente letal para el ser humano. Ceres, a continuación, se descubrió en 1801 y perdió su rango de planeta en pocas décadas después y fue recalificado como planeta enano en 2006. Constituye en cualquier caso el objeto astronómico más grande dentro del cinturón principal de asteroides y ocupa un 30% de su masa estimada total, unas 1000 veces menor que la masa total terrestre. Su distancia aproximada del Sol es de 2,77 unidades astronómicas. Luego veremos a Sedna, así llamado por la diosa del mar de la mitología inuit, y se escribe entre los plutinos, es decir, los cuerpos menores en resonancia orbital con Neptuno. Apenas tiene datos sobre él, no se tienen muchos datos, salvo que su órbita es muy excéntrica y no se acerca a más de 80 unidades astronómicas al Sol. Por su diámetro superior al de Ceres se considera más que probable un planeta enano, el más alejado que se conoce. Por otro lado, nos encontramos con Eris, que fue descubierto en 2005 y se propuso como el 10º planeta del Sistema Solar, al que se desestimó al año siguiente. Es el más masivo de los planetas enanos. Su masa supera el 27% de la de Plutón y comparte el rasgo distintivo plutoide. Tiene satélite, disnomía y se estima que dista de unas 96,3 unidades astronómicas del Sol. Es el cuerpo más grande que aún no ha sido explorado por una sonda espacial. Y entonces aquí podemos ver, pues en este esquemita, para que tengáis más o menos la relación de planetas enanos descubiertos hasta la fecha. En cuanto a los cometas, estos cuerpos son procedentes, algunos de los más lejanos del sistema solar, y constan de un núcleo de roca y hielo que, al aproximarse al Sol, se dotan de una espectacular y característica cola. Los cometas tienen origen muy diverso y se clasifican según su periodo orbital. Si este es menor de 200 años, se consideran cometas cortos. Los largos, con periodos de hasta 1000 años, pueden abandonar el sistema solar y acabar expuestos al medio interestelar. Cuando esto último ocurre, tras su único acercamiento al Sol, se les llama no periódicos. De los dos del periodo corto, por el contrario, los conocidos como la familia de Júpiter están a la misma distancia que el gigante gaseoso. Finalmente se denomina grandes cometas a aquellos cuya atmósfera luminosa que los precede les sigue o brilla lo suficiente para ser detectada con facilidad por todo tipo de observadores. Aparecen más o menos con una periodicidad de 10 años. Para ello deben tener un gran núcleo muy activo, un perihelio muy cercano al Sol y una trayectoria que los aproxime a la Tierra. En 1705, Edmond Halley fue el primero en calcular el periodo orbital de un cometa concreto, que fijó a unos 76 años y del que predijo su vuelta en 1758, el célebre cometa Halley. Efectivamente, cada 75 años hace la misma ruta orbital, con lo cual dentro de 75 años, bueno, quizá menos porque ya pasó el cometa Halley, no sé si fue entre los años 85-90, por ahí más o menos, pues después de eso, esos son datos que tengo que verificar porque no me acuerdo las fechas exactas, pero sé que ya ha pasado, pues a lo mejor entre otros 50 años no lo volvemos a ver. La proeza, el aterrizaje sobre un cometa. La nave principal de la misión Rosetta, lanzada en 2004, efectuó 4 órbitas alrededor del Sol y llegó en 2014 al cometa Churyumov-Gerasimenko. ¡Qué nombre! ¡Madre mía! Ya en su órbita, el módulo Philae
lo cartografió y escogió dónde posarse para aterrizar. Pero la escasa radiación solar afectó a su batería y redujo la cantidad de datos de recogida. Al alejarse el cometa, se optó por arrojar la sonda de forma controlada contra su superficie. En fin, o sea que se ha intentado incluso hasta aterrizar en un cometa. Aquí veis en el esquema de la coma a la cola, a medida que un cometa se aproxima al Sol, su núcleo se calienta y empieza a sublimar, formando a su alrededor una especie de atmósfera que es lo que le llaman coma. El viento solar empuja entonces ese gas ionizado y se transforma en su característica cola. La verdad que es uno de los espectáculos más bonitos de ver junto con los eclipses. Aquí podéis ver cometas en lo que es la órbita de color rojo. Son los cometas que no son periódicos, como por ejemplo el Hyakutake, que ese no es periódico. Ya en color verde clarito la órbita es un cometa de la familia de Júpiter. En color morado son los cometas de periodo largo y en azul los de periodo corto. O sea, que los que más probablemente podamos ver en la Tierra son el Halley, podríamos ver el Hale-Bopp, aunque tardaría bastante tiempo, y ya por ejemplo el Ison o el Churyumov-Gerasimenko tardaríamos bastante en verlos, la verdad. Tenemos que hablar también otro componente de este maravilloso mundo, que es el polvo interplanetario. Este polvo interplanetario es una de las muchas variantes del polvo cósmico que se adentra en la órbita de los planetas del sistema solar. Todo apunta a que procede de una violenta desintegración de dos cometas en periodo corto. El sistema solar, impregnado de una multitud de partículas de polvo, en cuyo origen no es el material residual de la formación del sistema solar, ya que unos granos tan pequeños no pueden orbitar indefinidamente, como sí hacen los planetas. La interacción con la luz solar les va restando momento angular y caen muy lentamente, en espiral hacia el Sol. Por ello, durante mucho tiempo se situó su origen en el cinturón de asteroides, a causa de los impactos entre estos. Sin embargo, las investigaciones recientes apuntan que el polvo interplanetario derivaría de los restos de cometas en periodo corto, es decir, que una colisión entre estos cometas que frecuentan la órbita de periodo corto podrían haber sido la causa de este polvo cósmico. Aparte, este polvo es una fuente de luz. Se puede percibir desde la Tierra gracias a la reflexión de la luz solar y es el responsable de la mayor parte de la luz natural durante la noche sin luna. Es decir, cuando nosotros miramos al firmamento que no hay luna pero podemos ver, es porque ese polvo tiene un remanente luminiscente. Entonces podemos ver en una noche sin luna sin ningún problema en un campo donde no haya luz eléctrica. Para poneros una idea, vais a una montaña, es de noche, no hay estrellas, pero algo se ve. Pues eso que se ve, esa cierta luminosidad que se ve en el cielo, en el firmamento, es provocada por la remanescencia de estas luces, de este polvo. La distribución en el sistema solar de este polvo, pues como veis en este esquema, en color lila es el polvo interplanetario y se encuentra concentrado en una nube zodiacal porque representa a la nube a la esfera de los astros astrológicos, como decirlo, de las constelaciones astrológicas, entre Saturno y Júpiter, y queda interrumpido por el cinturón de asteroides que se ve en color verde y se extiende por el sistema solar interno, como lo podéis ver. Hace como una especie de interrupción con la banda de asteroides, pero luego continúa. Las partículas ínfimas, pues es un tamaño de partícula de polvo interplanetario que no rebasa los 100 micrones. No obstante, se ha encontrado en ellas oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno, lo que apunta a la presencia de compuestos orgánicos en su fuente cometaria. De hecho, recordad que la formación de la Tierra
fue gracias a un cometa o un asteroide que tenía estos elementos. Si no, pues obviamente no se habría producido. Por otro lado, también tenemos que hablar de lo que es la luz zodiacal. Esta foto, que está tomada desde una observación en Chile, se aprecia la luz zodiacal brillando sobre el sol poniente, justo debajo de la luna, mientras se extiende el arco de la Vía Láctea. La verdad es que es preciosa la imagen. Pues eso son lo que le llaman luces zodiacales. Bueno, la evolución del polvo interplanetario. La distribución del polvo interplanetario ha cambiado a lo largo de la historia del sistema solar. En los dibujos adjuntos que podéis ver en este esquema, ¿vale? Que veis estos tres anillos de rojo, amarillo y oscuro. Aquí lo que vamos es a explicar de alguna manera la presencia de polvo, que se indica con bandas de color rojizo, tanto más claras cuanta mayor concentración tiene de polvo. En ellos se observa que cuando el disco protoplanetario contaba con apenas 15 millones de años, el polvo interestelar se distribuía exclusivamente más allá de Neptuno. Más adelante ese polvo primigenio fue expulsado y sustituido por el origen cometario, que fue distribuyéndose de forma más o menos uniforme en todo el sistema. Aquí lo veis, efectivamente pone a los 15 millones de años, se ve. Después cambia de forma a los 100 millones de años y en la actualidad a los 4.500 millones de años, como se ha ido diseminando. Es una pasada. Tendríamos que hablar también de la famosa heliosfera, ¿vale? Que es otro componente de esta maravillosa atmósfera del cosmos. Pues la heliosfera, ¿vale? Para hablar básicamente, el alcance del viento solar delimita una región del espacio de forma esférica, con centro en Sol y un radio superior a un centenar de unidades astronómicas más allá de sus límites, que se abre al espacio interestelar. El Sol emite constantemente un flujo de protones y otras partículas cargadas que le llaman viento solar. Este viento se extiende desde el Sol en todas direcciones y al encontrarse con el hidrógeno y el helio del flujo interestelar, forma una gigantesca esfera. Si nos pusiéramos en el papel de una partícula de este viento a unas 80-100 unidades astronómicas del Sol, experimentaríamos una súbita desaceleración hasta velocidades subsónicas, es decir, por debajo del sonido. Es el llamado choque de terminación. Estaríamos adentrándonos en la heliofunda, donde nuestra velocidad llegaría a ser nula. En el caso de hallarnos en la parte frontal de la heliofunda, según el sentido y giro del Sol alrededor del centro galáctico, la temperatura de nuestro alrededor sería mayor a 121 unidades astronómicas. Sería mayor. A 121 unidades astronómicas del Sol nos cruzaríamos con la heliopausa y al límite exterior de la heliosfera, adentrándonos en medio interestelar y evaporándonos. Es decir, que al haber una desaceleración y estar en órbita cercana al Sol, lo que nos pasaría es que nos desintegraríamos básicamente. Estas estimaciones se conocen gracias a las naves Voyager 1 y 2, que rebasaron el choque y determinación en los meses de diciembre de 2004 y 2007, respectivamente, y fue el primer ingenio humano para adentrarse en el espacio interestelar, y cruzó la heliopausa el 25 de agosto de 2012, como podéis ver en este esquema, ¿vale? La magnetosfera, súper importante, es lo que nos protege de los rayos gamma del Sol, de los rayos más letales del Sol. El viento solar está compuesto por partículas cargadas que por esa razón e interacción con otros campos magnéticos producen este tipo de protección de banda magnética.
La interacción, en el caso del campo magnético o magnetosfera de la Tierra, estas partículas de viento solar que no son desviadas acaban siendo transportadas a los polos magnéticos, donde generan las auroras polares, las auroras boreales y las perturbaciones más violentas del viento solar que originan fuertes tormentas solares, pero que al mismo tiempo esas dichas magnetosferas nos evitan también de la incidencia de los rayos solares. Entonces aquí dejamos este esquema y nos iríamos a lo que es el sistema solar y la Vía Láctea como tal, con sus particularidades, ¿vale? Porque esto es importante verlo también, ya que se trata de algo realmente asombroso. El Sol no es sino, una de las muchísimas estrellas que componen la Vía Láctea. Ya dijimos que el Sol es el astro rey. Nuestra galaxia es una presencia lejana que apenas nos influye, pero el lugar que ocupamos en ella ha sido determinante para la vida. El sistema solar se encuentra a una distancia de unos 28.000 años luz del centro de la Vía Láctea, una galaxia espiral barrada de 100.000 años luz de diámetro, o sea, calcular lo que es de grande. El periodo orbital del Sol alrededor de su centro, lo habíamos dicho que es el año galáctico, y es de 225 a 250 millones de años en completarlo, y la elíptica está incluida alrededor de 60 grados con respecto al plano galáctico. La influencia directa de la Vía Láctea en nuestro sistema es pequeña a medida que nos alejamos del Sol. Sin embargo, la gravedad de la galaxia entra lentamente en juego. Así, una hipótesis principales acerca del origen de los cometas de largo recorrido sostiene que se trata de planetesimales arrancados de la nube de Oort por las fuerzas de las mareas galácticas empujadas en dirección al Sol. Digamos que la Vía Láctea además tiene una ubicación privilegiada, ya que en su conjunto acoge a más de 100.000 millones de estrellas, y el Sol se distingue de la mayoría de ellas por residir en la zona de habitabilidad de la galaxia. Por un lado, su posición alejada del centro del brazo espiral de Orión y queda fuera del alcance de la radiación del núcleo galáctico, y por otro lado la velocidad de su órbita lo ha mantenido en el mismo lugar relativo y ha impedido que se cruzaran con supernovas y otras perturbaciones gravitatorias que hubieran puesto en peligro el surgimiento de la vida. Es decir, que encima esta galaxia está colocada de tal manera que ha esquivado otras potenciales amenazas del cosmos. O sea que probablemente, yo no sé si habrá otras galaxias parecidas a la nuestra, supongo que sí, pero que tengan a lo mejor o se hayan podido liberar de lo que nos hemos podido liberar nosotros. Eso es lo que yo tengo la duda, porque claro, evidentemente no conocemos más allá de estas galaxias lo que hay. Si pudiéramos observarlo, pues a lo mejor podríamos llegar a una hipótesis y decir, pues mira, esta galaxia es muy parecida a la que engloba la Tierra, porque está construida en la misma gradación de inclinación, y eso le evita que a lo mejor pues pueda tener desastres cataclíticos por culpa de choques de planetas y interferencias, pues como hemos dicho, de asteroides y este tipo de cosas. Pero vamos, realmente que es una vía que además está en equilibrio. La Vía Láctea es una perfecta sinfonía. A continuación deberíamos de mencionar también la revolución de Copérnico, ¿vale? La Tierra fue considerada el centro inmóvil y el eje del universo hasta que en 1543 Copérnico presentó un modelo alternativo capaz de explicar con gran elegancia el comportamiento de los astros. En el momento, además, que ponía al Sol como el centro. Es decir, recordad que en la Edad Media la Iglesia había puesto en jaque a todas las creencias que desestimaban que el planeta Tierra fuera el centro del universo, cuando alrededor del Sol giraba la Tierra. ¿Entendéis lo que os quiero decir?
Pues este señor, nuestro querido Copérnico, fue el primero en hablar de esta teoría y de hecho fue condenado por la Inquisición. En el siglo II después de Cristo, el científico alejandrino Claudio Ptolomeo recogió buena parte de la tradición astronómica helena y legó a la posteridad el tratado de Almagesto. En él se describía el universo cuyo centro ocupaba la Tierra inmóvil, alrededor de la cual giraban las esferas correspondientes al Sol, los planetas, todo giraba alrededor de la Tierra. La Luna era el cuerpo más cercano a la Tierra y el Sol estaba entre Venus y Marte. Para describir con precisión estas complejas trayectorias planetarias, Ptolomeo recurrió a varios trucos geométricos. Por ejemplo, postuló que los planetas giraban sobre un círculo llamado epiciclo y que a su vez lo hacía sobre otro mayor llamado deferente. Este modelo resultaba intrincado, pero funcionaba, por lo que reinó durante muchos siglos. Pero en 1543 el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, entre 1473 y 1543, presentó un sistema alternativo, helicéntrico, que ofrecía la misma precisión predictiva y con menos artificios y matemáticos. La Tierra quedó destronada. En el momento en que Copérnico estableció que la Tierra giraba sobre sí misma y alrededor del Sol, todos los demás planetas, excepto la Luna, orbitaban también alrededor del Sol. En cuanto a las estrellas, dado que no presentaban ningún movimiento relativo entre sí, tenían que estar en una enorme distancia. El sistema copernicano no fue aceptado inmediatamente. Por ejemplo, un modelo algo posterior al del astrónomo danés Tycho Brahe, entre 1546 y 1601, aceptaba algunas de las sugerencias de Copérnico, pero en esencia seguía siendo geocéntrico. Aquí os dejo imágenes de las distintas teorías geocentristas y heliocentristas. La retrogradación de los planetas. El modelo tolemaico, tenía dificultades para justificar por qué algunos planetas interrumpían su desplazamiento habitual de oeste a este y retrocedían en el cielo, retrogradaban durante semanas o incluso meses. Para el modelo copernicano, sin embargo, esta retrogradación no era más que una ilusión óptica producida cuando la órbita de la Tierra alcanza a otro planeta. La prueba de ello es que los planetas retrogradan en su momento de máximo brillo, es decir, cuando más cerca están. O sea, cuando más cerca se ve el planeta es cuando retrogradan, ¿vale? Aquí os dejo los esquemas para que se pueda ver la retirada de Marte, la trayectoria que dibuja, y he explicado un poco este genio astronómico griego, ¿vale? Que lo que le llamaban lo de la distancia de la Tierra a la Luna. En estos esquemas lo podéis ver prácticamente, ¿vale? Continuamos. La ciencia del vuelo interplanetario. Esto sí es importante también. Todo es importante en realidad. Trasladarse de un punto a otro del sistema solar exige una gran precisión a la hora de negociar las distintas fuerzas gravitatorias implicadas, ya sea para luchar contra ellas o emplearlas en beneficio propio. La teoría más general del mundo físico es la de la relatividad. Es que nuestro querido Albert Einstein ha sido el mejor de los matemáticos físicos de la historia, porque nos ha ayudado a solventar grandes problemas. Bueno, pero cuando se trata de velocidades muy inferiores a las de la luz, como las que tienen las nuevas actuales, incluida la más rápida de ellas, que es la de sonda Helios, rige la ley de la gravedad newtoniana. El primer obstáculo que tienen que salvar las misiones espaciales es escapar de la gravedad terrestre. A este efecto, deben alcanzar la denominada velocidad de escape, que en caso de la Tierra equivale a unos 11,2 km por segundo, es decir, unos 40.320 km por hora. Una vez logrado ese objetivo, hay que afrontar la gravedad solar. Para la velocidad de escape del Sol, para una nave situada cerca de la Tierra, es de 42,1 km por segundo, algo más de 150.000 km hora. A medida que la nave se acerca o se aleja a su destino y en función de la gravedad,
a la que está sometida deberá ir ajustando su velocidad. El gran aliado es el sentido directo. El sentido directo de las órbitas planetarias hace que las velocidades relativas entre los planetas sean menores, lo que facilita los viajes de uno a otros. Además, se puede aprovechar un único trayecto para visitar varios planetas, como en el caso de la nave Cassini. Aquí os dejo un esquema más o menos para que lo podáis ver, ¿vale? Si veníamos el siguiente punto, que son las misiones al sistema solar. Bueno, pues esto, el ser humano, ya hemos comentado que no ha podido llegar hasta los confines del sistema solar, aunque desde la década de 1950 ha habido numerosas misiones que han intentado desvelar los secretos del Sol y los planetas que lo orbitan. Y aquí en este gran esquema, en esta gran foto, podéis ver pues las numerosas misiones que ha habido desde 1960, ¿vale? Se han intentado en el 60, en el 70, en el 80 y en el 2000 la de Venus. Se han intentado la de Marte entre el 60, el 80, el 2000 y el 2010. A la Luna, por supuesto, en el 60, en el 70, en el año 90, en el 2000 y en el 2010. En el cinturón de asteroides, pues básicamente en 1980, en el año 2000 y en el 2010. Y luego hacia Júpiter en 1970 y en el año 2000. A Saturno desde 1970 no se ha intentado. Y vemos aquí los planetas como Urano y Neptuno, que desde 1980 no se ha vuelto a intentar. Entendemos también es por las complejidades de el polvo radiactivo y todas las cosas que pueden afectar a lo que es la calidad y sobre todo la supervivencia de los astronautas y las naves y los aparatos que manejan para llegar allí. Y aquí ya para terminar os dejo un esquema de las observaciones del sistema solar desde 1610 hasta 2017, todo lo que hemos podido ver desde las ilustraciones de Galileo y Cassini, que plasmaban lo que veían, hasta lo que ven nuestros telescopios a fecha actual. Básicamente lo más resumido y lo más, por decirlo de alguna manera, documentado que tenemos ahora mismo en nuestro sistema. Y bueno, pues ya a partir de aquí iniciaremos otro nuevo capítulo. Entiendo que a partir de mañana o pasado mañana, que continuaremos con el siguiente bloque. Aquí terminaría ya lo que es el sistema solar. Espero que os haya gustado. Disculpad las numerosas interrupciones que he tenido, pero es que según estaba grabando, yo no grabo con cámara, grabo desde el móvil, pues a veces me interrumpen con llamadas y tengo que pausarlo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Por favor, si es así, darle al like, compartid todo lo que podáis, porque como os he comentado, mi idea es difundir la ciencia de una forma asequible a la gente que no ha podido estudiar o no tiene tiempo para verse un documental de estos tremendos que echan a veces, que muchos pues eso, ni lo ven, ni le prestan atención ni nada. Pues al que no haya podido entender algunas cosas, aquí le dejo el espacio abierto para que me lo comunique. Y nada, pues os doy las gracias, porque sin vuestro apoyo este trabajo sería imposible. Y nada, que tengáis un buen día y nos vemos mañana o pasado mañana según haya publicado el vídeo, ¿vale? Un saludito a todos.